Quiero que abramos la Biblia en Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a predicar bajo el tema cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Mateo 3, 11. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Las palabras que hemos leído en esta noche son la expresión de Juan el Bautista. Él, en su exitoso ministerio que tuvo, sin hacer ni un milagro de sanidad como la Biblia lo dice, pero en un ministerio tan grande y exitoso, Juan el Bautista anunció el bautismo del Espíritu Santo. La gente estaba impactada por lo que Juan hacía. El mensaje, hermanos, radical que Juan empezó a anunciar y a proclamar en el desierto de Judea, y llegó a los oídos aún de Herodes el Grande. Hermanos, la palabra que Juan tenía hacía milagros, gloria sea al Señor. Como ya dije, tal vez no milagros de sanidad, pero sí milagros del nuevo nacimiento. Porque el principal milagro que el hombre debe recibir es nacer de nuevo, es la salvación. Alabado sea su nombre, Jesús. Él anuncia y les dice: yo les bautizo con el agua. Porque el bautismo significa sumergir o zambullir en agua. Es el bautismo que Juan enseñó, y la iglesia del Señor de la sana doctrina enseñamos el bautismo por inmersión o zambullimiento, como decimos. Pero aquí hay algo más grande que Juan resalta, lo que da a entender que lo que él está comenzando es el inicio de lo que venía tras de él. Alabado sea el Señor. Y él dice: mi bautismo es en agua, pero el que viene después de mí, o como dice, entre vosotros está uno, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el bautismo en el Espíritu es la experiencia sobrenatural en que el cristiano, habiendo nacido de nuevo, es investido del poder de lo alto. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu? El bautismo en el Espíritu fue anunciado por Juan el Bautista, como lo hemos visto. Lo prometió el Señor Jesús. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire hasta dónde llegó el bautismo del Espíritu, hasta acá. Los discípulos le preguntaron al Señor si restauraría el reino a Israel, y el Señor les dijo: no les corresponde a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. A lo que la iglesia, el Señor le ha prometido, no son riquezas en la tierra. A Israel le prometió bendiciones materiales, pero la iglesia lo que nos ha prometido es la gloria y el poder del Espíritu Santo. El poder que hace hablar lenguas, el poder que hace lanzar
El poder que hace cambiar al hombre y darle arrepentimiento y cambio de vida. Alabado sea Jesús. Lo anunció el Señor de ese investimiento. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2, 1 al 4. Vemos el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Dice el versículo 1 al 4, lo voy a leer, de Hechos, del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire la manifestación del Espíritu cómo fue. Dice que vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Según, hermanos, la cronología de los meses, desde que Jesús resucitó y subió al cielo, fueron 40 días que estuvo en la tierra. 10 días después, según las fiestas judías, desde la Pascua hasta la fiesta de la cosecha, son 50 días, hermano. Oiga bien, entonces, desde que el Señor celebró la Pascua, muere, resucita, luego está con los discípulos, hermanos, 40 días. 10 días después, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. De días literales, desde que el Señor sube al cielo, contándolo desde su muerte, resurrección, aparición y subida al cielo, ascensión, pasaron 50 días. Amén, hermano. Y pasaron 10 días después de que el Señor se fue. A los 10 días el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Aquí hay un detalle que le voy a aclarar. El Espíritu Santo, como obraba en el antiguo pacto, era diferente a como obra en el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo únicamente venía sobre ciertas personas. La Biblia habla que vino sobre David, venía sobre los profetas, sobre Isaías, sobre, hermanos, Ezequiel, sobre Daniel, sobre todos los profetas que escribieron libros en la Biblia, y los que profetizaron, aunque no estén escritos acá en la Biblia. Hubieron profetas y videntes que no dejaron escritos, pero muchos profetas recibieron el poder de Dios. Venía sobre ellos y se iba, hermano. Alaba al Señor, porque aún hay misericordia. La diferencia es con la iglesia, que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Mire qué tremendo. Israel era una nación grande de miles de personas, eran cientos de miles de personas, pero inclusive ni los sacerdotes, a lo mejor algunos no tenían el Espíritu Santo. Pero el sumo sacerdote y los profetas y reyes que tenían temor a Dios, tenían el Espíritu Santo. Pero a la iglesia, la gran diferencia es que el Espíritu Santo está sobre toda la iglesia. Amén. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, hermanos, dice que hablaron en nuevas lenguas? El propósito de las lenguas en Pentecostés era dar a conocer que Dios venía a unir lo que se separó. En Génesis 11, en la rebelión de Babel, el hombre se separa totalmente de Dios al construir la torre, y Dios los esparce por toda la tierra con diferentes idiomas. Amén. Pero aquí en Pentecostés, Dios viene a unir de nuevo con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe que el Espíritu Santo dice que cuando comenzaron a hablar en las otras lenguas, había gente, hermano, porque era una fiesta grande de las que celebraban en Israel? Había gente de todo el mundo conocido, no me refiero de acá porque América aún no había sido descubierta.
Estamos hablando del mundo de aquel entonces, el Mediterráneo, el norte de África, lo que actualmente, hermano, es Marruecos, hermanos, Egipto, hermanos, digamos, lo que es el este de Europa y centro de Europa, y hermanos, y el Medio Oriente, hasta la India. Hermano, toda esa zona, lo que es, hermano, el Medio Oriente, el mar Mediterráneo, todos los países que colindan, habían judíos esparcidos de todo el mundo. Y ellos subían a las 3 fiestas anuales a adorar. Y en las fiestas de la cosecha, habían cientos de judíos de otras partes del mundo. Y ellos, hermano, escucharon que las lenguas que hablaban eran lenguas de los países de ellos. Yo le aseguro que si Pentecostés hubiera sido en este tiempo y usted hubiera estado en Jerusalén, pero usted que hablamos español, ¿verdad? Escuchara que empezaran a hablar en español, hermano, los de allá, que el mundo no estuviera como hasta ahora, donde únicamente se hablaba el idioma de la nación, hermano, de aquel momento. Pero Dios permitió esto a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay un detalle, y es que el Espíritu Santo, hermanos, a muchos han confundido lo que es el sello del Espíritu con el bautismo del Espíritu. Se lo voy a aclarar. El sello del Espíritu lo recibe todo aquel que acepta a Cristo. Si en este momento viene una prostituta por esa puerta, o viene, hermanos, un pandillero y se arrepiente de corazón y recibe a Cristo, y hay una conversión en él, hay lágrimas de quebranto, y le pide perdón a Dios, Dios se mueve en misericordia, lo regenera, y en ese momento le pone el sello. Ese es el sello del Espíritu. Algo totalmente diferente. El Espíritu Santo viene a morar en la persona desde el momento que recibe a Cristo. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo no todos lo tienen, aunque para todos es. Amén, hermano. En Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay un sello que usted no se lo puede ver al hermano, ni usted me lo puede ver a mí. ¿Sabe quién le puede identificar a usted ese sello? Son los demonios. Es por eso que un creyente santificado, regenerado, justificado, lavado con la sangre de Cristo, que vive en obediencia a los mandamientos, no puede ser poseído. En un cuerpo no pueden habitar dos espíritus. Si una persona siendo cristiano aparece poseído, voces se manifiestan a través de él o a través de ella, es porque hay algo en el alma que a Dios no le agrada. Hay, hermanos, su casa, su hogar, su vida se ha convertido en guarida de demonios. Pero el que tiene el sello del Espíritu, es imposible. La Biblia dice que los que una vez justificados caigan de nuevo. Alaba al Señor. El sello del Espíritu es la garantía de que somos hijos de Dios. Los demonios detectan. Cuando los hijos del tal Ezeba querían echar demonios, dice que los demonios se manifestaron. En Hechos se encuentra eso. Y dijeron: sabemos, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Porque ellos querían reprender demonios y decían: te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y hermano, esto no se trata solo de decir la sangre de Cristo tiene poder, o cúbreme con tu sangre. No, es vivir en obediencia. Alabado sea Cristo, el Rey de Gloria. Ese es el sello del Espíritu. Pero el bautismo del Espíritu se tiene que pedir. ¿Por qué recibieron el bautismo los que estaban allí, hermanos, en aquel aposento? Que lo estaban esperando. Imagínense que a Jesús eran miles que le habían seguido. Eran miles a los cuales Jesús había alimentado. Miles. Pero de esos miles solo habían 120. Pero dice que estaban sentados y unánimes. Significa que el Espíritu Santo, si va a llenar a alguien, no importa que esté sentado en una silla. Si la Biblia dice que Jesús sentado enseñaba, hermano.
Amén. Cuando estudiaban la ley sentados, hermano, la estudiaban. Porque aquí no importa, hermano, la apariencia. Aquí lo que importa es la humillación que hay que tener. Porque podemos estar con las tablas desgastadas de rodillas, pero si no sabemos, hermanos, a lo que venimos perdiendo el tiempo estamos. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Pero estaban unánimes esperando la promesa. Y vino el juego de Dios. Y el juego puede venir. Hay varias formas como el Espíritu Santo obra a través de la persona. Hay unos que el Espíritu Santo viene sobre ellos sin que lo estén pidiendo. Bueno, yo conocí el caso de unos hermanos. Llegó un hermano a la iglesia donde nosotros congregamos en El Salvador, allá por el año 2001 más o menos. Y dijo el Señor a través de aquel hermano, era un profeta de los verdaderos. El Señor me ha enviado, dijo, porque va a llenar gente, la va a bautizar esta tarde. Y comienza, hermanos, aquel hombre a hacer, hermanos, una fila de los hermanos que estaban ahí. Y comienza aquel anciano chaparro de estatura, hermano, pero lleno de la presencia de Dios. Un hombre humilde, con ropas humildes, hermano. Y comenzó uno por uno, hermano, y ponía manos y les decía, hermano, en el nombre de Jesús, recibe el poder de Dios. Y comenzaron aquellos jóvenes, oiga, y de repente el Espíritu trajo avivamiento a la iglesia. Y los demás que no éramos llenos, comenzamos a ser llenos. En aquel tiempo, el que no hablaba lengua, hermano, tenía que preocuparse por hablarla, porque era un poder que envolvía las iglesias. No eran lenguas aprendidas. En este tiempo, hermano, ¿cuántas pantallas se ven en esas redes? Que quieren, hermano, que le estén fotografiando, hacerse famoso en la red, comenzando a papaletear, y tal vez no es de Dios. Amén. Pero el Espíritu Santo sigue haciendo, sacudiendo gente. ¿Cuántos quieren que lo sacude el Señor? Que lo sacude los demonios que a veces andan. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos cambie. Que el poder de Dios nos haga nueva criatura. Que el poder hoy haga cosas grandes en este lugar. Gloria al Señor. Dice la palabra, Lucas 11:13. El Espíritu Santo hay que pedirlo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero hay que pedirlo. No quedarse ahí en el sofá. Ahí, hermano, reempujar donas del donkey. Mire, hermano, el día que le queda libre, bueno, diga usted, este día, este culto, este día no hay culto. Este día me voy a llenar de Dios, aunque no haya culto. Me voy a ir al cuarto, voy a orar mi media hora, voy a dormir media hora, luego me tiro otra media hora, a modo de hacer el tiempo. Y el Espíritu Santo lo va a llenar. Pero muchos, cuando tienen el rato libre, lo que hacen es, hermano, ponerse a ver todas las películas. Se pasan toda la serie del renegado, hermano. Se pasan, oiga, toda la serie, oiga, hermanos, de Van Damme. Ahí pasan, hermanas, viendo, oiga, todas las locuras, hermanos, de Betty la Fea. En vez de ponerse a meterse con todo, buscar de Dios. Dios lo va a llenar, pero hay que pedirlo. Lo pasa viendo a María, la del barrio. Amén. Hay que pedirle a Dios ese poder. Mire, la palabra dice que todo lo que pidamos será hecho. Muchos dicen, quiero casa, quiero carro, quiero 4 parcelas allá en El Salvador, en Nicaragua, en México. Quiero, dice el hermano, mandar a hacer una casa en Acapulco. Quiero mandar a comprar una casa en la colonia Escalón. Dice, oiga, quiero mandar a hacer una casa enfrente del de Pío El Espino, para que toda la raza sepa que soy de los de Cabaña y que vean que he hecho plata. Oiga, una casa de 4 plantas, no importa, aunque tengas una casa de bajareque, pero lo importante es tener el poder del Espíritu Santo. Oiga, cuando usted tiene el poder de Dios, usted vive alegre, usted vive bendecido, porque Cristo nos quiere llevar
llenar con su presencia. Ya dejemos de competencia, hermano. Antes se daban unas competencias en los cantones. Cuando se daban cuenta que alguien mandaba a hacer una casa de 10 metros cúbicos, el otro la mandaba a hacer de 20. Si alguien le compraba un carro al otro, venía el otro y le compraba uno más nuevo. Si fuéramos de envidiosos por el Señor. Cuando ve que el Señor está llenando a un joven del Espíritu, trate de imitarlo, no de apacharlo. Amén, hermano. Gozarse cuando hay hombres que buscan de Dios. Oiga, gozarse cuando hay gente que está ministrando el pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús en esta noche. Gloria al Señor. Hay que pedirlo, hay que buscarlo. Yo me recuerdo que cuando iba a pescar y tiraba el anzuelo en el río y no había nada. No salían ni ligosas ni lisas, nada. Me movía de puesto, hermano, a buscar. Tal vez caía algún sardo en la otra parte. Y tiraba el anzuelo y jalaba, hermano. Uno anda, hermano, buscando, oiga, modo de hallar el pescado. Así se trata cuando hay que buscar la bendición. Amén, hermano. Oiga, así como se esfuerza en raspar el otín en el Seven, esfuércese, oiga, por buscar la presencia de Dios. Y Dios lo va a llenar. ¡Que vive! No lo vayan a tentar. Aquí en una gasolinera de esta se sacó 50,000 un bárbaro estos días. Cuidado, hermano. Dios no los ha mandado a raspar lotines, sino a buscar la presencia de Él. Miren, de que la gente va entrando, se siente aquel ambiente en gloria de Dios. A una iglesia llena de Dios, cuando la gente va entrando, siente que, y no es emoción. Muchos dicen que no, yo sé que hay emoción, pero también hay poder de Dios. Aquella gente se siente en familia, hermano. Oiga, aquella gente siente, hermano, que el culto está lleno de presencia, que no es un culto mortífero como que es velación, y voltea a ver dónde estará el muerto, que tenga cara de momia el que está a la par, pero dice, bueno, no, el culto se tiene que mover la gloria de Dios. Oiga, usted no necesita polvo en la cara, no necesita maquillaje, el maquillaje se lo da Cristo, el gozo de Dios. ¿Cuántos están llenos del gozo del Señor? Alabado sea el Señor. Allá está nuestro Padre, dispuesto a darnos lo que le pidamos. Pero la Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el reino de Dios y su justicia lleva el poder del Espíritu Santo. A mí que me va a alegrar esos cultos mortíferos, hermano, que desfilen 40, 50 sociedades y aquello está muerto, hermano. Oiga, el que canta está muerto, el que dirige está hediondo. Oiga, el que canta los coros parece, oiga, dueño de funeraria. El que predica, hasta de los ojos le salen los gusanos. Dan ganas de correrse de esos cultos. Oiga, lo que hay que procurar es que los cultos se mueva a Dios. No importa la cantidad, si 2 horas son, si 3, pero que se mueva la gloria del Señor. Eso es lo que queremos, hermano. Un culto sabor a cielo. Pero yo me he fijado que a veces hay cultos aquí, tal vez no este, pero otro, ¿verdad? O tal vez sí, pero la gente no se quiere ir ahí, está sentadito. Y es porque se sintió conectado con Dios. Cuando se pide el Espíritu y el bautismo en la iglesia hay gozo. Amén, hermano. El Espíritu Santo nos hace deleitarnos. El Espíritu Santo nos cambia en otra persona. Primera de Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. Eso le dijo Samuel a Saúl. Saúl era cobarde. Mire, es uno de los requisitos. El líder de una iglesia, el pastor, tiene que ser lleno del Espíritu. Amén. Tal vez no que hable lenguas, porque yo he conocido hermanos que nunca han hablado lenguas, pero están más llenos que los que hablan y hablan puros pericos. Sí, sinceramente. Yo conozco pastores o hermanos que fueron pastores que nunca hablaron una lengua, pero tenían más poder de los que solo son la bulla. Porque es verdad, hermano. Pero el líder tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el rey era puesto,
primero tenía que tener la aprobación de Dios, la aprobación del profeta, la aprobación del ejército y la aprobación del pueblo. Miren qué tremendo. No era más solamente, hermanos, de ponerlo. Aprobación de Dios. Oh, se me escapaba algo, la aprobación sacerdotal, aprobación de Dios, aprobación del profeta, aprobación sacerdotal, aprobación, hermanos, del pueblo y aprobación del ejército. Pero la principal de todas era la aprobación de Dios. Y dice que el Espíritu Santo vendría sobre Saúl. Buscando asnas andaba y estaba ungido, hermano. ¿Cuántos es que hiciste un tema de dejar de buscar la asna que no es tuya? Amén. Jovencito, deje de buscar la asna que no es suya. Ya Dios ya le ha dicho cuál va a ser su esposa, jovencito. Para todos los que están acá. Jovencita, deje de buscar el asno que no es suyo. Amén. Dios le tiene a cada jovencita el suyo. Lo mismo los varones. Ya no lloren, hermano. Fortalezcanse en el Señor. Que cuando el Señor cuando les dé la de él, ay, hermano, ni va a dormirte contento. Amén. Mire, cuando uno anda enamorado, no, hermano, hasta el sueño se le va. Así me puse de blanco, yo quisiera volver a sentir eso, ¿verdad? Claro que yo estoy enamorado siempre de mi esposa, pero uno con el tiempo, ¿verdad? Como las cosas, y uno como que ahí, ¿verdad? Aquello no es la misma locura que tiene en principio. Así me puse de pechito yo, mire. Parecía cipotillo. Y estaba viejo, como de 27 años. Así que deje de buscar asnas, de buscar asnos. Si Dios lo ha ungido, vaya a hacer la obra de Dios. Levántese, levantémonos y hagamos la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo cambió a Saúl. Le dijo: cuando encuentres a los profetas, vas a ser mudado en otro hombre. Amén. Vas a ser mudado en otro hombre. Cabal encontró los profetas, y aquellos iban llenos, no profetas chambrosos, hermano, que andan dando trabajo porque ya les hablaron, ya les pasaron por nota de voz de WhatsApp o por llamada el chambre que sabe. Profeta lleno de la gloria de Dios. Fue, hermano, y lo encontraron. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, y comenzó a profetizar y a ser lleno de Dios. Y la gente dijo: Saúl entre los profetas, Enrique entre los profetas, Marlon entre los profetas, Enrique Márquez entre los profetas. Porque la gente hacía para juzgar. Oiga, cuando yo comencé a predicar, nadie creía, hermano. Cuando yo comencé a predicar, yo era un jovencito tímido para la obra, pero coral para otras cosas. Amén, hermano. Porque el joven muchas veces así es. Tímido para servir a Dios, pero mazacuate para otras cosas. Hermano, y cuando Dios me llenó, yo me recuerdo que las hermanas profetas me hablaba el Señor y me decía: un día vas a estar predicando en los altares. Un día te va a levantar, dice el Señor, pero buscarlo. Por eso muchos dijeron: bueno, y este cipote. Un cipote, hermano, cuando comencé a servir al Señor, muchos dijeron: ya, se va a dar botado. Hasta este día, hermano, por gracia estoy en pie. Pero es que el Espíritu Santo vino sobre mí y me llenó. Y puede venir sobre usted, joven. Tienes la unción, tienes el poder, y aunque te persigue el diablo, mientras usted obedezca, el Espíritu Santo siempre va a estar sobre usted. Amén. Saúl, desgraciadamente, más adelante se apartó de Dios y la unción se apartó. Pero Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y la iglesia necesitamos ese poder. Hay que buscarlo en las madrugadas. Dice un pastor que él se le estaba levantando a orar en la madrugada y le estaba pidiendo al Señor la llenura del Espíritu Santo.
Y dice que él solamente una palabra dijo. Dice que él dijo aleluya. Y de repente, hermano, sintió un poder que vino sobre él. La verdadera llenura y el verdadero bautismo del Espíritu es una experiencia grande. Porque cuando el Espíritu Santo viene, la persona cambia. Si alguien después de hablar lengua sale hablando de su hermano, ese no está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llena de diferentes formas. Dice un pastor que él acababa de recibir al Señor. En ese tiempo no era hermanos, era pastor, estaba recién convertido. Era una iglesia pequeña, dice, allá en San Salvador. Y él estaba en la parte de atrás. Él había llegado con su cabello largo hasta por acá, dice. Y andaba los pantalones acampanados por allá por los 70. No pantalonotes así que había. Y dice el pastor que se acercó una hermana y le dijo, joven, era un joven él. Dice el hermano que estaba orando allá que vaya. Él no sabía, dice. Él iba a la iglesia solo por ir como muchos hermanos. Y dice que pasó el hermano al frente. Y dice que llegó y dice que le dijo él al hermano, hermano, ¿qué es lo que quería? Él pensaba que algo le quería decir. Dice que vino y le puso manos y le dijo, hermano, en el nombre de Jesucristo recibe el bautismo del Espíritu. Él no lo estaba pidiendo, dice. Solamente dice que sintió una envoltura de poder grandísimo. Dice que él lloró. Él, hermanos, sudó, hermanos, él sintió, porque es un gozo, hermano. Es algo que rebosa adentro. Dice que el siguiente día lo primero que hizo fue cortarse el pelo. Dice que se cortó el pelo, cambió la ropa. Este es el detalle que yo le digo, que por eso no le creo. Ahí me van a ver algunos en ese video de esas iglesias paganas. Aquellas señoras con las grandes uñotas pintadas y ministrando, hermano. Con los grandes taconotes así, mire. Bien repolladas, bien enlicradas las supuestas vasos. Las supuestas, hermanos, pastoras que le dan órdenes a los ángeles que le lleven las joyas. ¿Qué unción es la que anda? Si el Espíritu Santo lleva la santidad. Eso hace el Espíritu Santo, lleva la santidad. ¿Qué pensara usted de mí o de alguno de los predicadores, hermanos, que acá estuvieran enchorados, hermanos, que estuvieran con unos zapatos de esos de moda, hermanos, y encalzonetados aquí en playera, hermanos, enseñándole la panza? ¿Qué pensara usted de mí? Es un desorden, pero el hermano este dice que él fue y dice, hermano, que cambió, se cortó el cabello y comenzó a ver el mundo diferente, dice. Sentía que había nacido de nuevo. El bautismo del Espíritu produce paz interior. Por eso es imposible que alguien que haya recibido el bautismo viva demasiado tiempo en tormento. Podemos pasar ciertos periodos de tristeza, todos lo pasamos, pero el Espíritu Santo nos da gozo. Por eso es que David le decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí el gozo de la salvación, porque David vio cómo el Espíritu Santo se apartó de Saúl y cómo Saúl lloraba y ya era tarde. Pero en estos tiempos el Espíritu Santo ya no se aparta de los cristianos. Me voy a explicar. Puede que tal vez cuando usted se aparte, el Espíritu Santo se aparte, pero cuando usted viene arrepentido, el Espíritu Santo viene sobre usted de nuevo. Amén. La obra, hermanos, del Espíritu sería otro tema, pero va acompañado. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu se recibe una vez. Una vez. Lo que después continúa es la operación de los dones sobrenaturales. Lenguas, profecías, discernimiento de espíritu, ciencia, hermano, fe, operación de milagros, sanidades. Son 9 dones sobrenaturales, pero empiezan a recibirse luego de haber
recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y quiero refutar una doctrina diabólica que la enseñan las iglesias bautistas, y es la famosa doctrina conocida como la doctrina de la cesación. Para muchos de ustedes les va a sorprender lo que les voy a decir. Algunos no lo saben, algunos ya lo saben. La iglesia ha tenido 7 periodos de historia. Hermano Henry ya sabe esto. Ha tenido 7 periodos la iglesia, representada en el libro de Apocalipsis en las 7 iglesias. Actualmente estamos viviendo el periodo laodicense. Pero la iglesia apostólica, que fue la primera, desde Pentecostés, desde el año 33 hasta el año 100, con la muerte de Juan, el último apóstol del Cordero, culminó lo que es el periodo de la iglesia apostólica. Amén. Que fue la primera iglesia. En ese periodo del 33 al 100, 120 más o menos de nuestra era, la iglesia se movió en grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Todos los apóstoles eran llenos del Espíritu, echaban demonios, hacían sanidades, limpiaban leprosos, levantaban paralíticos, le hacían crecer las manos a los mancos. Pero aquí está el dato que muchos no saben. Cuando pasó el periodo de la primera iglesia, cuando vino la segunda generación de cristianos, como Policarpo, discípulo del apóstol Juan, hermanos, cuando nacieron los grandes padres de la iglesia, como Eusebio de Jerusalén, ya la iglesia no se enfatizó tanto en los dones del Espíritu. La iglesia se enfatizó más que todo en la lectura de la Biblia. Oiga bien, muchos yo sé que no sabían esto. De allí viene la doctrina de la cesación contraria, pero la voy a refutar con la Biblia. La cesación dice que los dones espirituales y el bautismo del Espíritu fue solamente en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Oiga bien, la iglesia bautista sostiene eso y la doctrina calvinista. Pero hay evidencia bíblica e histórica que el Espíritu Santo siguió bautizando. Oiga bien, le voy a mencionar 3 ejemplos bíblicos. Primero, de que el Espíritu Santo siguió manifestándose. Porque vienen ellos y dicen que el Espíritu Santo únicamente fue en Pentecostés a manera introductoria, y basándose en 1 Corintios, donde Pablo habló de los dones, cuando Pablo dijo que en parte conocemos, pero en parte hablamos, pero cuando venga lo perfecto, así dijo el apóstol Pablo, entonces lo que es en parte dejará de ser. Oiga bien, la doctrina cesacionista dice que porque Pablo, de lo que sí habló allí, de lo que conocíamos, si seguimos textualmente lo que dice, estaba hablando de los dones del Espíritu. Entonces vienen estos y dicen que lo perfecto fue cuando se cerró el canon de las Escrituras. Por ahí, oiga bien, por el año 300 y algo, se creó el canon del Nuevo Testamento y se estableció que libros eran inspirados y que libros no. Entonces vienen los cesacionistas y dicen que ya no se necesitaba de los dones del Espíritu Santo. Oiga bien, y esto sí nadie lo va a negar, que a nivel general los dones cesaron, hermano. Eso está probado históricamente. Pero ¿por qué cesaron? Aunque parcialmente sí, el Espíritu Santo se siguió moviendo. Porque hay documentos extrabíblicos que muestran que habían pequeños grupos de iglesias en los cuales habían sanidades, en los cuales habían lenguas. Ahora, pero le voy a mencionar 3 ejemplos en Hechos, que no solamente fue introducción en Hechos 2, el bautismo del Espíritu.
Hechos 8, 14 y 17 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Primera evidencia. Segunda evidencia, eso fue en Samaria. Ahora veamos el ejemplo en la casa de Cornelio. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Segunda prueba. Tercer prueba, Hechos 19, 1, 2 al 6. Fue en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Tres evidencias bíblicas, aparte de la cuarta, que es Hechos 2 de Pentecostés, que el Espíritu Santo se manifestó en la casa de Cornelio, un gentil, donde los efesios y donde los samaritanos. Tres evidencias que el Espíritu Santo se siguió moviendo. Ahora le voy a mencionar otra evidencia bíblica. Marcos capítulo 16, el Señor Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice que era solo para los apóstoles, a los que creen. Eso es para los creyentes de todas las edades. Entonces, la señal de una verdadera iglesia de Dios es donde hay señales. Y esto es lo que los liberales no entienden. Y lo que las iglesias sepultureras deberían llamarse, hermanos, funeraria, los muertos. Amén. No deberían llamarse Pentecostés, sino muertos. El Espíritu Santo se sigue moviendo. Ahora, la evidencia histórica. Le voy a mencionar una evidencia histórica. Cuando comenzó el avivamiento en nuestros tiempos. Allá por 1905, en California, la famosa calle Azusa, bueno, no sé cómo se dirá en inglés, yo sí lo digo en español, no sé cómo se pronunciará. Así se escribe Azusa, no sé cómo se, porque no sé cómo se pronuncia en inglés. Pero esa calle, Azusa Street, en California, allí comenzó el avivamiento de estos tiempos. Cuando se reunió un pequeño grupo de hermanos, dice, a pedir esta promesa. Allí revivió Dios lo que el diablo había tratado de apartar de la iglesia. Lo que sucede es que Dios tiene diferentes formas de tratar con la iglesia. Durante tanto tiempo Dios únicamente permitió que fuera la Biblia, y sigue siendo la Biblia nuestro respaldo. Pero lo que sucedió allá, hermanos, en Azusa, marcó la historia de la iglesia evangélica. Porque recuérdese que en el año 313 de nuestra era, cuando surgió la iglesia católica,
y la iglesia apostató, surgieron el poder papal, la Inquisición, el dominio del Papa sobre toda Europa. Vinieron acá los europeos, conquistaron América Latina, los españoles llevaron, hermanos, la maldición del catolicismo. Estaba hasta que en 1500, en el siglo XVI, inició la reforma protestante en Europa. Y vinieron los peregrinos acá, hermanos, a Estados Unidos. De esos peregrinos que vinieron acá, que formaron esta nación, comenzaron, hermanos, las nuevas iglesias, que no eran ni protestantes, ni mucho menos católicos. Oiga bien, Dios vino purificando la iglesia, porque nosotros no somos luteranos, hermano. Nosotros no somos protestantes. Algunos llaman protestantes, pero no tenemos la doctrina de Lutero. Sí tenemos algunas enseñanzas de Lutero, de la justificación por fe, pero Lutero siguió practicando la Eucaristía. Lutero siguió practicando la Navidad. Yo no sé si usted lo sabía. Lutero siguió muchas de las prácticas de la iglesia católica. Eso está probado históricamente. Pero la iglesia se fue reformando. Yo le aconsejo que lea la historia. Ahora, cuando comenzó el movimiento allá en Azusa, dice que el pastor de esa iglesia fue lleno de Dios. Según cuentan unos libros, hermano, a muchos les va a parecer extraño lo que les voy a mencionar. Pero dice que el hermano se ponía una caja, hermanos, en la cabeza, se cubría para concentrarse delante de Dios, y comenzaba a llamar a la gente. Y dice que paralíticos se levantaban, hermano. Ciegos comenzaban a ver. Hubieron personas que eran mancas de las manos y le brotaron las manos. No ha habido, se lo voy a decir así. Los dos Pentecostés que han habido es el de Hechos capítulo 2 en Jerusalén y el que ocurrió aquí en Estados Unidos, allá en Azusa. Ese fue el inicio, hermanos. Ese es titulado como el segundo Pentecostés. No ha habido otro avivamiento después de ese. Oiga bien, de allí surgieron las iglesias pentecostales y se propagaron por todo Estados Unidos y salieron hermanos, para Latinoamérica. Con el tiempo, hermanos, llegó allá la iglesia de apóstoles y profetas libres, las asambleas de Dios. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se sigue moviendo. Los grandes moveres que habían en los 60, en los 70, cuando se levantaron evangelistas, hermano, alabado sea el Señor, como Gigi Ávila, hermanos, predicadores como Jorge Rasky, hermano, predicadores como Urbáez, hombres llenos de la presencia de Dios, que en medio, hermanos, de los cultos, los endemoniados se retorcían y los demonios salían. Ese Pentecostés o ese avivamiento que hubo allá a principios del siglo XIX o el siglo XX, mejor dicho, es lo que ha perdurado hasta este momento. Pero ahora la apostasía está haciendo pedazos a los verdaderos cristianos, porque mucha gente ya no cree en los milagros por tanto charlatán que hay. Pero yo sé que hay un Dios de milagros. Amén. Alábele si puede, gloria a Dios. Y le vamos a pedir al Señor que nos llene con el Espíritu Santo, que nos dé esa promesa. Eso está vigente para estos días. Todo lo que le pidamos, el Señor lo va a hacer. Pero libertémonos, metámoslos a la llama. Cuando usted venga enfermo y Dios esté ministrando, pase al frente. No se quede allí, pase al frente cuando le toque la administración y pídale de todo corazón que el Señor lo pueda libertar de todo mal. Porque el Dios que adoramos es un Dios de poder. Amén. Aquí han habido milagros y no son hechos por demonios, sino por Dios. Hay iglesias que parecen ya católicas, parecen, hermanos, iglesias, hermanos, como los adventistas. ¿Por qué cree que la iglesia católica los ha copiado? Bueno, a los pentecostés de la cara de algunos creo que no las copian. Amén.
¿Saben por qué? ¿Por qué ha copiado la iglesia Pentecostés? Porque son los únicos que le hacen guerra al diablo. Miren, la iglesia católica se inventó el movimiento ecuménico. ¿Cómo se llama este movimiento católico? Ayúdame, hermano. Carismático. Ellos, hermanos, se infiltraron en las iglesias y nos fueron a copiar a los bautistas. Son igual a los católicos. ¿A quiénes han copiado? A los pentecostales. Porque es la iglesia de la sana doctrina y que le ha hecho la guerra al catolicismo. Amén. Miren las iglesias calvinistas, como la bautista. ¿Por qué creen que no crece? Solo viejitos van, hermano. Que no hay poder, no hay nada. Hay un montón de iglesias que están cerrando porque no hay poder. Amén, hermano. ¿Y por qué creen que el catolicismo los imita? Porque sabe que en la iglesia evangélica Pentecostés se mueve el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hay que pedirle al Señor esa presencia. De rodillas, en las madrugadas, en la noche, en ayuno. Dios lo va a llenar. Amén. Porque Él lo ha prometido. Estas señales van a seguir a los que creen. Amén. Llegamos hasta acá, hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Vamos a elevar una oración y vamos a pedir.